Dice su palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, una vez más estamos delante de ti, ante el Dios, Señor, que inspiró esta palabra escrita, ante el Dios, Señor, que dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ante el Dios, Señor, que produce por medio de la palabra la fe para oír, la fe que da vista a los ciegos espirituales y la fe que da oídos a los sordos espirituales. Confiamos, Señor, en ese poder de tu palabra, Señor, que por tu Espíritu usas para hablarnos, para cambiarnos y transformarnos a la imagen de Jesús. Padre, gracias porque la habilidad del predicador no es lo que cambia el corazón. Es el obrar de tu Espíritu Santo en medio de este auditorio, en cada corazón. Tu Espíritu mueve, convence, redarguye de pecado, justicia, juicio. Tu Espíritu nos revela a Jesús. Y sin la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, todo esto sería vano. Pero gracias porque tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros, en el auxilio de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. Si hay algo que caracteriza el mundo en el cual nosotros nos rodeamos, es la cultura triunfalista, la cultura de bullying, la cultura de sentirnos superior a los demás, la cultura de competencia donde lo mío es mejor que lo tuyo. Y el mundo piensa que la fortaleza y el poder y la capacidad en sí mismo, el tú ser agresivo, el tú darte a conocer, el tú conquistar, el tú tener poder, es lo que te va a defender en el mundo de los salvajes, como decía Darwin. Pensamos que mientras más nosotros nos impongamos, cuanto más tú afirmes tu personalidad, cuanto más tú manifiestes lo que tú eres, tanto más tú pones en evidencia tu capacidad y de evidenciar, valga la redundancia, lo que tú posees, tanto más probable tú tengas la capacidad de triunfar y de conseguir aquello que tú quieres. En otras palabras, en el mundo tú tienes que ser un buen macho, decían por ahí. En el mundo tú tienes que ser una mujer empoderada, decían otros por allá. Esa es la cultura en la cual nosotros vivimos. Cuando usted piensa en la manera en que el mundo piensa versus la forma en que Jesús dice que debe caracterizarse los hijos del reino, te darás cuenta que es una total contracultura, es una oposición total. Cuando Jesús habla de las características de los hijos del reino, Él utiliza una palabra y es la palabra manso. Bienaventurados los mansos. Con frecuencia, ante las características de la cultura en la cual vivimos, la mansedumbre se ve como alguien débil, alguien sin fortaleza, alguien sin hombría. Pero en realidad es todo lo contrario. La mansedumbre, al igual que la humildad, son palabras sinónimas. Se define con alguien que tiene el poder bajo control.
No había nadie más humilde sobre la tierra que Jesús. Y no había nadie sobre la tierra que tuviera mayor autoridad que la persona de Jesús. Así que la mansedumbre que estamos viendo aquí no se trata de blandenguería, como decimos. No se trata de debilidad. No se trata de ser inferior. Estamos hablando de un corazón que ha sido transformado al ver su pobreza de espíritu, al llorar por su pecado. Como consecuencia de eso, tú no puedes ser una persona indomable. Tú debes ser una persona mansa. Bienaventurados los mansos, felices los mansos. Si yo le preguntara a usted qué ejemplo le viene a la mente de una persona humilde, muy probablemente usted me diría, bueno, esto es un hombre que tal vez gana muchos millones, pero en vez de comprarse un reloj caro, prefiere comprarse un Casio, un relojito que solamente te dé la hora. Eso es una persona humilde que tiene capacidad de poder comprarse algo costoso, pero en vez de gastarlo en sí mismo, prefiere donarlo a los pobres. ¿Verdad que eso es lo que a veces nos viene a la mente cuando hablamos, fulano es humilde? O vemos un jugador de baloncesto que dice, fulano es humilde porque él no hace alarde de las cosas que logra o de los talentos que tiene. Bueno, hermano, eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Mansedumbre no tiene que ver en que yo prefiero gastar algo en los pobres que yo gastarlo aquí, porque esa persona que puede hacer eso aún no ha visto su pobreza espiritual probablemente. No es las cosas que a mí me hacen humilde ante los ojos de los demás. Es el resultado de yo haber la obra que el Espíritu Santo hace en aquellos que son pobres de espíritu. No hay nadie que sea manso y humilde hasta que haya visto su pobreza espiritual. Y como resultado de su pobreza espiritual, tú lloras delante de Dios porque has visto tu necesidad de Dios. Y al ver tu necesidad de Dios y llorar por tu pecado ante Dios, tú reconoces que no es por tu fortaleza. Tú reconoces que no es por mérito propio, no es por algo que tú te ganas, no es por algo que tú lo lograste, es por algo en el cual Dios te otorgó por gracia. Entonces tú caminas en humildad. Cuando los que estaban en aquel monte, escuchando las palabras de Jesús, decir, bueno, primero dijo que felices son los pobres de espíritu, después dice que felices son los que lloran, y ahora está diciendo felices son aquellos que son mansos. Miremos el contexto. Mateo le escribe a los judíos para presentar a Jesús como el rey de los judíos, y él coloca las bienaventuranzas en el principio de su sermón. En otras palabras, esta es la introducción de su sermón. Él quiere que ellos recordaran que no era por su poderío, no era por su armamento, no era por su fuerza, no era por su protesta en la cual ellos iban a conquistar. Recuerda que los judíos tenían una promesa en el Antiguo Testamento donde Dios le dijo que le iba a dar la tierra por heredad. Dios le iba a dar la tierra donde ellos estarían reinando con Dios. Y ellos todavía tienen esa promesa en mente, pero bajo una perspectiva materialista. No diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Dios nos ha dado promesas en la Biblia que son en Él, en Cristo, sí, y en Cristo, amén. En Cristo son cumplidas. Pero de la misma forma que nos ocurre a nosotros, le ocurría al pueblo de Israel. Ellos pensaban que esas promesas eran aquí y ahora, con un armamento físico, con un poderío material. Eso era lo que estaba en la mente de los judíos. De la misma forma que ocurre con nosotros hoy. Decimos, no, porque Dios me dijo que me iba a prometer, me prometió esto y Dios me lo va a dar, y yo declaro que Dios me lo va a dar, y yo creo que Dios me lo va a dar, y ahora yo lo piso, yo lo reclamo, yo lo beso, porque Dios me dijo que me lo iba a dar. Esa era la mentalidad del judío. Me dio un reino
y tenemos a un imperio que recién estaba en transición, el imperio romano, donde los estaba oprimiendo, donde tenía el control de ellos, donde nadie era Dios ni rey, sino César es el rey. Y ellos que estaban ahora todavía con la esperanza de conquistar la tierra y el reinado de Dios sobre la tierra, pero ellos están escuchando y de sorpresa muy probablemente las palabras de este llamado Mesías, diciéndole a ellos: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. En otras palabras, conquistarán el mundo. Yo me imagino, hermano, la cara de asombro de aquella multitud. ¿What? ¿Manso para conquistar? No. Los mansos no conquistan de acuerdo a su mente. ¿Cómo yo voy a conquistar cuando tengo que ser manso? Eso es una declaración escandalizadora para los que estaban escuchando estas palabras. Mansedumbre y conquista a la mente carnal no van de la mano. Nosotros somos seres espiritualmente orgullosos de provenir de un linaje judío donde nuestro Mesías es nuestro guerrero y vendrá a triunfar. ¿Cómo que manso? Nosotros somos seres autosuficientes donde Dios nos colocó como cabeza y no como cola. ¿Cómo que manso? Nosotros somos aquellos que tenemos la Torá, quien conocemos la ley, quien enseñamos la ley al pueblo. ¿Cómo que manso? Nosotros somos los expertos, tenemos el templo de Jehová es este. Tenemos sabiduría, fuerza y poder y recursos. ¿Cómo que mansos? Ellos esperaban oír a un Mesías que le dijera: yo los voy a ascender de rango. Tú vas a ser el encargado del ejército y nosotros vamos a conquistar la tierra. Y mientras Jesús abre su boca, Él habla de un espíritu contrito, de un corazón que se lamenta, y ahora habla de la mansedumbre. Estos eran los mismos que estaban escuchando que decía: nosotros no somos esclavos, hijos de Abraham somos. ¿Cómo que mansos? Expectativas hechas añicos en un segundo. No esperaban este tipo de Mesías. ¿Cómo es esto que el reino de Dios trata de un montón de pobres, de llorones y ahora de mansos? Esto no puede ser. ¿Cómo vamos a enfrentar a Roma con esto? Isaías 53 nos lo dijo muy claro. No vieron parecer en él, ni hermosura en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese no es el Mesías que yo quiero. Crucifícale. No quiero a ese Mesías. Ese Mesías no llenaba sus expectativas. Esos eran los mismos que llegaban a la iglesia, hablando entre contexto nuestro. Escuchaban, pero no le decían lo que querían oír. Los problemas que tenía no se estaban resolviendo tan rápido como quería. Su enfermedad no era tan sana como la querían. Por lo tanto, yo le voy a dar un tiempito a Dios. Si Él no me resuelve esto, yo me voy. Y son los mismos que se van y después nos vemos. Porque ese Mesías no está llenando las expectativas. Yo no vengo aquí porque tengo un problema con Dios en el cual yo lo puedo ver y me tengo que arrepentir porque yo necesito salvación. Yo vengo aquí para que Dios me dé lo que pida a mi boca. Dios sáname, Dios restaura mi matrimonio, Dios haz esto, Dios haz lo otro. Y te voy a dar un tiempo porque si tú no lo haces, yo me voy de aquí. ¿Se da cuenta que no era solamente la multitud de Israel la que tenía un Mesías que no estaba llenando sus expectativas con una actitud materialista y carnal? Es lo mismo que nosotros vemos en las iglesias hoy en día. Yo te aseguro, hermanos, que si aquí hubiera comida hoy gratis, aquí hubiera más gente. Yo te lo aseguro. Yo te aseguro que si aquí nosotros hubiera milagros, aquí hubiera más gente. Noche de milagro en Sin Paredes de Guayama. La fila estaría allá lejos. ¿Por qué? Porque yo no voy porque quiero a Jesús.
Yo voy porque yo quiero que me lo resuelva. Me lo resuelve el chamán, me lo resuelve el brujo, me lo resuelve el sacerdote, o el imán judío, el imán musulmán, o el rabino judío. No importa quién me lo resuelva, pero que me lo resuelva. ¿Se da cuenta? No quiero a Jesús, yo quiero los beneficios de Jesús. Y Jesús les dice, Marcos capítulo 10 versículo 42, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros. En mi reino es diferente. En mi reino no es de poderío, en mi reino no es de ser bravucón, en mi reino no es del que yo tengo la autoridad. En mi reino será distinto. El que quiera ser grande entre vosotros será el servidor. Contracultura. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Aun cuando Cristo vino aquí a la tierra, la razón por la cual vino en ese momento no era para que nosotros le sirvamos y le hagamos todo. Él vino a servir. Vemos a un Jesús sirviendo a los discípulos. Vemos a un Jesús lavando los pies a los discípulos. Vemos a un Jesús liderando a sus discípulos. Él dice, mi reino es distinto. Yo vine a dar mi vida por rescate de muchos. Yo vine a servir, a morir en el lugar de los pecadores. En el reino del mundo ganan los arrogantes, ganan los autosuficientes, ganan los que tienen propia justicia, ganan los orgullosos. Pero mi reino no es así. Mi reino es un reino que al ver tu pobreza, al ver tu lloro, tú eres manso. Los fariseos querían un Mesías de milagros. Los celotes, ¿sabe quién eran los celotes? Había un grupo, era como un grupo de macheteros en Puerto Rico, para decirle una idea que ustedes puedan. Los celotes decían, nosotros queremos acabar con el imperio. Los celotes eran terroristas. Los celotes decían, ellos nos están oprimiendo. Tenían una revolución celotiana en el cual iban a acabar con el imperio romano. Peleaban con fuerzas, peleaban con armas. Había uno de los discípulos de Jesús que era celote. Interesante. Había uno de los discípulos de Jesús que fue salvado de esta secta judía llamado los celotes. Interesante porque mirad, esto solamente lo hace el Señor. Dentro de los discípulos de Jesús había un celote, un guerrillero, machetero, y había otro que era recaudador de impuestos. Eso se contradice. Es decir, esos dos en un mismo lugar, un recaudador de impuestos, enemigo del machetero. Eso se contradice. Y eso es lo que hace el evangelio. Transforma el corazón. Pero los celotes eran aquellos que decían, bajo el poder militar, nosotros venceremos. Juntos venceremos. El celote era que cuando Jesús lo encontró, probablemente tenía el puño aquí así y un machete aquí arriba. Venceremos a Roma. Jerusalén libre. Esos eran los celotes. Le estoy diciendo estas ilustraciones para que ustedes entiendan el contexto. Ahí estaba este grupo militar diciendo, ¿en serio que Jesús me está llamando a ser manso? Tenemos a los saduceos, un Mesías materialista. Los saduceos estaban pensando en cómo Jesús le proveía. Y tenemos también a Jesús y les dice, yo les daré un Mesías, pero es un Mesías manso. Es un Mesías que no tiene que ver, y es un reino que no tiene que ver donde está puesta tu expectativa. Así que cuando hablamos de mansedumbre, hermano, no lo asociemos a una cualidad natural. No estamos frente a una disposición que yo lo heredé de mi papá y él es manso porque lo heredó de mi papá. No, lo primero que debemos estar claro es que es imposible ser manso. Es imposible ser manso si primero no somos pobres de espíritu y lloramos por nuestra condición espiritual. Es imposible.
Tú no lo puedes lograr por concentración, tú no lo puedes lograr por aprendizaje, tú lo logras por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así que esas primeras dos bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con Dios. Veo mi pecado, lloro. Esta tercera bienaventuranza es la respuesta de las primeras dos. No con mi relación con Dios, sino como eso me lleva a tener una relación con los demás que muestre lo que ya Dios ha hecho en mi vida a través de la humildad y a través de la mansedumbre. Dice el pastor Marcos Peña en una ocasión: podemos estar en la presencia de Dios y ver su grandeza y yo poder reconocer, Señor, cuán bajo soy, cuán pecador soy, cuán orgulloso soy, pero no nos gusta que otros no los digan. Pero ay del que me diga cuán pecador yo soy, ay del que me diga cuán orgulloso yo soy. Mire cómo dice John Stott en este comentario bíblico. Le dice: yo mismo me encuentro bastante feliz llamándome a mí mismo miserable, pecador. Pero si alguien más se acerca a mí a la salida de la iglesia y me dice miserable pecador, yo le querré dar un golpe en la nariz. En otras palabras, no estoy preparado para permitir que otros piensen o hablen de mí aquello que precisamente he reconocido ante Dios que yo soy. Esa es la verdadera mansedumbre, en el cual tú sabes que tú eres lo que eres por naturaleza. Tú sabes que tú mereces de parte de Dios su rechazo por naturaleza, y tú sabes que lo peor que pueden decir de ti todavía se queda corto delante de quien tú eres en Dios, ante la santidad de Dios. Un manso es quien reconoce eso, pero se da cuenta de que tú no puedes ser manso si tú no has visto tu pobreza espiritual. ¿Te das cuenta de que tú no puedes ser manso si tú no has llorado y lloras por tu pecado y tu condición delante de Dios? Porque mientras tú te creas todavía la película de que tú eres justo y de que tú no pecas y de que tú eres espiritualoide, tú no vas a ver esto, hermanos. Este tipo de humildad es un fruto del Espíritu. Es un fruto de la obra de Dios, como dice en Gálatas capítulo 5 versículo 23. Es una característica que todo aquel que ha nacido de nuevo la debe tener. Yo recuerdo en la última casa donde vivimos, bueno, mi papá está aquí, donde vive mi papá. Cuando nosotros nos mudamos había una yegua al frente de nuestra casa y yo siempre quería montar esa yegua. Pero hermano, esa yegua no había quien la montara. Era indomable esa yegua. Yo recuerdo una vez le ponen un sillín y yo trato de darle a aquella yegua arrancado, que si el dueño de esa yegua no va, yo termino en la carretera al frente pasándome por encima un carro. Era una yegua que era muy linda, pero cuando la montabas de mansa no tenía nada. Pues yo quiero que ustedes recuerden que usted y yo somos como esa yegua. De manso no tenemos nada. Pero yo le tengo buena noticia. El perfecto jinete que se llama nuestro Señor Jesucristo, Él sabe cómo amansarnos. Es más, yo creo que esa puede haber sido el título de este sermón. Dios sabe cómo amansarnos. Nosotros somos muy esbocados, nosotros somos muy indomables, nosotros nos creemos suficientes. Pero yo no sé si usted ha visto la forma en la cual ejercen en el caballo la corrección para mantenerlos mansos. Y duele, porque cuando le alan aquí, el caballo no para solamente porque tú quieres. El caballo para porque eso le está doliendo. Dios sabe cómo amansarnos. Y va a haber momentos dados donde nosotros nos empotramos
y pensamos que esta es la forma que debe hacerse y yo debo hacerlo de esta manera. La Biblia me da ejemplos de hombres que fueron amansados por Dios. Uno de estos hombres es Abraham. Abraham, este hombre que Dios le hizo una promesa: yo te voy a dar un hijo. Pero como hombre carnal y pecador al fin, sí, Dios me va a dar un hijo. Bueno, ¿cuánto tiempo ya va que ese hijo no acaba de llegar? Pues Sara le da una idea, pues relaciones con la sierva y entonces tendremos el hijo de la promesa. Queremos ayudar a Dios en el proceso. Y ese hombre dijo: pues está bien, no confío en el Señor. Pero fue el mismo que luego también Dios lo envía a caminar a la tierra que Dios le iba a prometer, y se encuentra con un pana llamado Lot. Y este pana llamado Lot era más listo que él. Y cuando le tocó conquistar la tierra, Dios lo llevó al punto de, vamos a entender, a llevar a Abraham, que es el padre de la fe, a que esto se camina por fe. Y le dijo: escoge tú. Ahí vemos cómo Dios va tratando a este hombre llamado el padre de la fe a depender de Dios y a ser manso. Puerto Rico es el país de los jaivas y de la listería. Yo soy puertorriqueño, pero usted se da cuenta que en la fila del banco, si alguien mira para el lado y me le puedo colar, me le cuelo. Si puedo coger cupones y mentir para eso, miento para coger cupones. Digo que gano tanto para ganar tanto. Buscamos cómo hacerlo. Y hermano, Dios que estaba llevando a Abraham en el país de las listerías a confiar en el Señor y hacerlo manso y confiar en Él, no en su fuerza, no en su habilidad. Incluso cuando Él se le revela a Abraham, Él se le revela como el Shaddai. Y esa palabra Shaddai significa el Dios más que suficiente. En otras palabras, el Dios que no necesita tu ayuda, Abraham. Yo voy a llevar a cabo mi propósito, pero yo no necesito tu ayuda para darte el hijo de la promesa. Yo no necesito tu ayuda para darte la tierra que yo te di por heredad. Yo soy el Dios que soy más que suficiente y no necesito tu ayuda. ¿Se da cuenta dónde Dios los lleva? Hay otro personaje que podemos ver que también fue amansado por el Señor. Todo hombre que Dios llama para sí, Dios se va a encargar de amansarnos y de que ese fruto del Espíritu se vuelva una realidad. ¿Y cómo lo hace? Primero, llevándolo a la impotencia. ¿A dónde llevó a Abraham? A la impotencia total. ¿Cuántos años tenía para poder tener el hijo? Impotente, no puedes hacerlo, esto es una obra mía. A otro más, Moisés. Moisés estudió en la mejor escuela de Egipto, criado bajo el cuidado de la hija de Faraón. Hermano, nadie estaba más ranqueado que Moisés. ¿Sabes por qué? ¿Tú te das cuenta de eso? Él fue entrenado militarmente. Él conocía las mañas de Egipto. Cuando él se da cuenta de que él era un judío, que Dios en su propósito lo había preservado, él dice: yo voy a sacar a este pueblo de las injusticias de Egipto. El tú meterle mano a un soldado es creerte muy capaz. Él mató a un soldado. Él se creía muy capaz. A este pueblo lo liberto yo. Pero como cuando yo te llamé, yo te dije: sácate las sandalias de mis pies, porque es un lugar santo y tú vas a conocerme quién yo soy. Ahora, Moisés, estos 40 años de grandeza que tú te veías en Egipto, yo te voy a llevar a 40 años de dependencia de mí,
para que tú te hagas, para que tú entiendas que esto no es a través de la fuerza tuya, esto es a través del poder mío. Es imposible para ti. Lo envió 40 años con su suegro. 40 años para hacerle ver que él no era suficiente. Y cuando entonces estaba ya listo, amansadito por el Señor le dice: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y tú sabes las palabras de que dijo Moisés? Aquel que se atrevió a matar a un soldado. Las palabras de Moisés fueron las siguientes: yo no sé hablar, yo soy torpe. Eso es una persona que ya es mansa. Incluso después ya Moisés es conocido como uno de los más mansos sobre la tierra. Dios lo lleva al punto donde: ok, Moisés, tú me estás obedeciendo a mí, yo te estoy diciendo que tú pases al pueblo por este lugar, un mar rojo, imposible, otra vez, impotencia total. Solamente lo que tienes que hacer es extender tu vara para que mi pueblo pase. Y Dios hizo lo que Moisés no podía hacer. Pero primero Dios lo llevó a la mansedumbre. David, y podemos seguir viendo muchísimos más. David se niega a matar a Saúl cuando puede hacerlo. Mansedumbre. Esteban no se defiende, sino que clama por ellos cuando están apedreándole. Él ruega: Señor, no les tenga en cuenta su pecado. Mansedumbre. Pablo, por la causa de Cristo llevo las marcas del evangelio. Mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el único que puede llamarse a sí mismo manso y humilde. Porque si yo les digo: aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, están frente al más grande de los orgullosos. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mi esposa: pero lo dijo Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo: aprende de mí para que hagan milagros. Aprenden de mí para que hagan prodigios. Aprenden de mí que lo que me caracteriza es teniendo el poder bajo control. Y eso no me lleva al desasosiego. Soy pasible, soy dócil, soy sosegado. Mateo dice en el capítulo 21: decita la hija de Sión: he aquí el rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gedeón, el que se creía muy capaz, aquel soldado que tenía un ejército a su cargo, él lo lleva a bajar el ejército a lo más que podía, para que entendieran que es a través del poder de Dios, no a través de la forma humana, de la fuerza humana, del ejército humano. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros podamos ver en esta mañana. Una actitud, que manifiesta lo que Dios ha hecho conmigo, con otros. Lo que Dios hizo conmigo por medio de su evangelio, yo lo muestro con otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no exigió el derecho de la igualdad con Dios como cosa que aferrarse, no quiso exigirlo, sino que se humilló a sí mismo. Mansedumbre, tomando forma de siervo. Cuando a Jesús lo escupían, cuando a Jesús lo ultrajaban, Jesús no se defendió. ¿Hay lugar para la defensa? Sí, hay lugar para la defensa. Cuando es legítimo y el evangelio tiene que estar en juego. Por ejemplo, a ese mismo que escupieron, a ese mismo que le jalaron los pelos de la barba, a ese mismo que lo dejaron desnudo en la cruz y se burlaban de él y repartían ropa.
fue el mismo que entró al templo y volcó las mesas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿A Jesús se le fue la mansedumbre cuando entró al templo y volcó las mesas? No, Jesús era el dueño del templo. Y Jesús estaba enjuiciando lo que se estaba haciendo mal en el templo. Pero cuando era hacia él, no abrió su boca. El manso no siempre está a la defensiva. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? El manso no es aquel que siempre tiene una excusa. Esa es una de las grandes maldiciones de la caída. Una excusa siempre justificándonos, siempre a la defensiva. Y hermano, yo le digo esto con mucho temor y temblor, porque yo no me paro aquí como el más grande de los mansos. Dios también ha tenido que jalar mucho las bridas. Dios también ha tenido que trabajar en muchas áreas de mi corazón. Y lo digo con temor y temblor, porque Dios se encarga de amansar a su pueblo. Estamos llenos de autocompasión. Pero ser manso, en otras palabras, quiere decir que no se preocupa de sí mismo, ni de los derechos que a veces podemos tomar. Eso es contracultura también. Porque si algo nos enseñan a nosotros es: defiende tus derechos. Defiende tus derechos. Les dejo una asignación la semana pasada a los hermanos. Piense lo peor que alguien puede decir de ti. Piensa lo peor que alguien puede decir de ti. Y después que te hayas sentido el calorcito del enojo, quiero que te recuerdes que se quedaron cortos ante lo que tú eres, ante la santidad de Dios. Todavía nos quedamos cortos. Juan Bunyan lo dice muy bien: el que está en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno merece esto y mucho más. Eso es un manso que ve su pobreza espiritual y que ha llorado por su pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Que cuando lo maldecían no respondía en maldición. Que quien cuando padecía no amenazaba. Eso es mansedumbre. Porque cuando a nosotros nos maldicen y dicen algo, maldecir es decir algo mal de alguien, nosotros no respondemos con bendición. Y pastor, ¿debemos responder con bendición? Bueno, es lo que dice la Escritura. Amad a vuestros enemigos, Mateo capítulo 5, versículo 43. Bendecid a los que os maldicen. Jesús está diciendo: esta es la vida del reino, y yo les modelé esta vida, y yo vivo en ustedes. Por lo tanto, este es el mandamiento, yo creo que más imposible de obedecer: amad a vuestros enemigos. Y no dice simplemente: a los que te maldicen no le hagas caso, déjalos por locos. Eso no es lo que dice ahí. Jesús dice: a los que te maldicen, pichéale. Estoy hablando bien boricua hoy, para que usted lo entienda. A los que te maldicen, bendíceles. Los que hablan mal de ti, bendícelos. Y no lo deja ahí nada más. Está bien, voy a orar por ellos y voy a bendecirlos. Sino haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen.
y lo dejo con énfasis. Orad por los que os ultrajan y os insultan. ¿Quién hace eso? Aquel que ha visto su pobreza espiritual, aquel que ha llorado por su pecado, que es manso de espíritu. Esto tú lo ves muy común en la iglesia. Si no me saludan, yo no los saludo. Si no me llaman, yo no lo llamo. De manso no tienes nada. Vosotros no sabéis de qué espíritu son. Y a mí me toca leer eso por Facebook, de algunos de los que se sientan aquí. ¿Eso es manso de espíritu? ¿Eso es manso de espíritu? Pues Jesús dijo que aún ese es tu hermano en Cristo, pero si fuera tu enemigo, te persiguiera, te ultrajara y te insultara, bendícelo, hazle bien, ora por él. ¿Cuánto más de los hermanos en Cristo? Cuando yo veo estos berrinches espirituales, yo digo, ¿dónde está la obra del evangelio? ¿Dónde está? ¿Dónde está la obra de Cristo en nosotros? Si con poquitas cosas nos ofendemos, somos la generación de cristal, aún dentro de la iglesia. La mansedumbre espiritual está dispuesta a escuchar, está dispuesta a aprender. No responde con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente, porque yo no lo conozco todo. Esto llora ante la presencia de Dios, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a saber que no lo sabemos todo y que mis capacidades no son lo suficiente? Yo tengo que escuchar al otro. No importando lo que haya ocurrido, yo tengo que escuchar al otro. Eso es pobre de espíritu. El pobre de espíritu es enseñable. Yo no lo sé todo. La mansedumbre de espíritu es dócil. Dejamos a aquel que conoce todas las cosas. A veces dejamos al lado nuestros derechos, nuestros motivos y todo nuestro futuro en las manos del Señor. Si sentimos que aún sufrimos injustamente, aprendemos a decir con el apóstol Pablo: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Nosotros no necesitamos vengarnos. Nosotros no necesitamos pagar. Nosotros necesitamos ponernos en las manos del Señor, que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer en respuesta a aquello que acabamos de escuchar a través de nuestro perfecto príncipe de los predicadores llamado Jesucristo? Humillarnos y confesar con vergüenza no solo lo pequeño que somos, sino nuestra imperfección absoluta, y dejar que Dios siga haciendo la obra en mi vida, porque Dios la va a seguir haciendo, hermano. Aunque tires patada, aunque a veces te levante, Dios te amansa. ¿Cómo saber si soy manso? Bueno, pastor, no tiene que dar muchos ejemplos porque ya lo he visto. Pero la mansedumbre muestra control de sí mismo. Te pones furioso cuando otros dicen algo de ti. Te quieres vengar rápido cuando alguien te deshonra. Respondes humilde a la palabra del Señor y la recibe con humildad. Como dice Santiago, recibid con humildad la palabra implantada en vosotros. Busca hacer las paces rápido.
Yo sé que un hermano mío está enfermo, yo sé que un hermano mío está enojado, yo sé que alguien me ofendió, pero yo busco hacer las paces rápido. Mientras esté de mí, dice la palabra, estate en paz para con todo. La mansedumbre perdona, la mansedumbre restaura, la mansedumbre lo hace. La mansedumbre nos hace corregir a los que se oponen con paciencia. La mansedumbre termina con el yo. ¿Cuál es el fin de los mansos? Mira lo que dice la Escritura. Bienaventurados los mansos, porque ellos, y solo ellos, heredarán la tierra. Cuando entren en su reino eterno, cuando entren en su paraíso recuperado. Isaías 57 versículo 13 dice: mas que en él confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi monte santo. Isaías 60 21: y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Mientras los judíos decían: la tierra es de los fuertes, la tierra es de los que pelean, la tierra es de los que no se dejan pisotear, la tierra es de los desafiantes. Esa era la mente de los judíos, pero esa es la mente de los boricuas también. Esa es la mente de los hombres. Jesús le dice: no es la tierra para ninguno de estos. La tierra no es algo que tú te ganas. Por eso Dios tuvo que humillar al pueblo en el desierto, para que cuando llegaran a la tierra, ninguno de ustedes fue quien lo hizo. Solamente me van a seguir mis directrices. Ustedes van a tocar la trompeta y ustedes van a darle 7 vueltas, porque en la tierra se las entrego yo. Eso no es poderío de ustedes. En el reino de Dios no se entra por la fuerza humana, por el mérito humano, por la inteligencia humana. Jesús dice que la tierra por heredad es de los mansos. Los mansos confían en la obra de Cristo y heredan la tierra por heredad, no la tierra por ganancia. La herencia es algo que tú no te ganas. Si tú heredas algo porque tu mamá o tu papá murió o tu abuelo murió, eso tú no te lo ganaste. Esa herencia no fue tuya. Esa herencia te la dejaron. Tú no hiciste nada. Tu abuelo sudó, tu papá sudó, a ti te la regalaron. Pues dice la Escritura que los mansos son los que heredan la tierra. Dios te la da. El triunfo del mal es provisional. Iglesia, quédate quieto, quédate tranquilo y confía y pon toda tu esperanza en el Señor. El mal un día va a desaparecer, pero los mansos son los que poseerán la tierra y gozarán de gran paz para siempre, y nos encontraremos eternamente con el dueño y poseedor de esa tierra, para que los justos vivan con él para siempre. ¡Qué glorioso! Yo confío en lo que Cristo hizo, y él prometió darme por herencia la tierra. Pensemos en esto, hermanos, y pidamos al Espíritu Santo que pueda entrar a esas áreas que a veces no queremos que nadie entre. Pero cuando nos ofende, nos da sed de venganza. Nos gusta más ser servidos que servir. Cuán sumisos somos a la voluntad de Dios. Queremos, anhelamos y deseamos lo que Dios quiere. Pensamos que sabemos más que los demás. Actuamos como si fuéramos superiores a los demás. Guardamos rencor y lo llevamos y no queremos salir de ahí, porque siento que yo merezco que me sienta de esta manera.
Eso no es mansedumbre. Pastor, es que esto es imposible. Sí, esto es imposible. Pero el carácter de los hijos del reino es evidenciado a través de estas preguntas para ver si realmente hay una obra de pobreza espiritual y hemos visto nuestra condición. Consideremos el valor, hermanos, de lo que acabamos de ver en la mañana de hoy. Meditemos a menudo en la persona de Cristo. Imitemos su ejemplo. Cómo Cristo actuó. Ora a Dios diariamente para que el Espíritu Santo supla la gracia para controlar mis pasiones, para querer defenderme, para querer siempre justificarme. El manso no hace eso. Ponte en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que levanten nuestros corazones y llévalo a los pies de la cruz. ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué quiero? Que mis deseos, como dice Santiago capítulo 4 versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras propias pasiones que se levantan y quieres lo que quieres a la forma tuya? Y por último, hermanos, en momentos de adversidad y de oposición, que sean pocas nuestras palabras. Los momentos de adversidad y de oposición no es momento de hablar, porque tendemos a decir mucho pecado. Los momentos de oposición y adversidad, mantén pocas tus palabras. No hables mucho. Medita, Señor, qué área hay en mi corazón que están actuando egoístamente. Medita, Señor, que me muestra tu palabra, que me muestra Cristo a través de esta situación. Medita, que el Evangelio me está informando a través de esto. Pero no hablemos mucho, porque tendemos a pecar contra Dios y a dañar el corazón de otros, que son palabras que se quedan marcadas. Y después decimos, nunca las debí haber dicho. Nunca le debí haber dicho esto a mi esposa o a mi esposo. Nunca le debí haber dicho esto a mi hermano. Los lastimas, los daña, porque actúas en tu autojusticia, actúas en lo que tú piensas que debe hacer. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que el Señor nos dé la gracia, hermano. Cristo hace posible, y nosotros que fuimos salvados por Él, que ahora vivamos en mansedumbre. En Él podamos ser mansos, en Él podamos ser humildes. Y si tú estás aquí y nos visitas y no estás en Cristo, yo te ruego que tú puedas venir hoy en humildad y que el Espíritu te haga ver la pobreza de tu condición espiritual, y tú puedas llorar por tu pecado para que puedas vivir en mansedumbre. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz, ella está haciendo la obra por la cual tú la has enviado. Y queremos pedirte perdón de manera colectiva y de manera individual. Perdónanos, porque a veces, Señor, estas características que hemos visto hoy no son las que distinguen a muchos que somos llamados pueblo tuyo. A veces no habría diferencia entre la forma en que responde un no creyente de aquellos que profesan ser creyentes. Padre, cuando vemos esta virtud producida por tu Espíritu, tenemos que, Señor, una vez más humillarnos debajo de tu mano y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque
A veces pareciera que somos indomables y pensamos que no la sabemos toda y actuamos siempre a la defensiva y no podemos perdonar y tenemos continuo resentimiento y nos enojamos cuando dicen cosas de nosotros. Señor, y te lo digo, te lo decimos, Padre, con temor y temblor, porque al bajarnos de aquí, Señor, viviremos esto que acabamos de predicar. Y será difícil muchas veces, pero gracias por tu Espíritu en nosotros. Y recuérdanos esa verdad continuamente. Y tu Espíritu, Señor, haga morir en nosotros esas pasiones de no actuar de manera mansa y continuar actuando como a veces nos caracteriza, indomables. Gracias porque tú sabes cómo domarnos, tú sabes cómo amansarnos y usarás lo que tengas que usar para que los mansos llamados por ti heredemos la tierra. Gracias por Jesús. Gracias por tu evangelio. En Cristo oramos. Amén. Amén.